Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña que como cada último viernes de mes tenemos a San Juan de la Cruz, su vida y su obra, de la mano de María Ángeles Álvarez. Y vamos a caminar con San Juan de la Cruz por esa Andalucía, camino de Baeza, hacia allá nos dirigimos en este nuestro programa. Bienvenidos, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Haciendo recopilación, aunque algunos oyentes son muy fieles y muy, en este sentido, son muy aplicados. Y se acordarán que el último programa de Vida y Obra San Juan de la Cruz fue sobre pues algo que nos ha dejado muy importante San Juan de la Cruz, que fue su dibujo de la subida al Monte Carmelo. Y que bien se explicó, y yo creo que nos hizo gustar y adentrarnos y buscar por ahí alguna estampita, algún diseño que podamos poder percibir todo lo que enseñó a través de ese dibujo San Juan de la Cruz. Sí, la verdad es un compendio de, como hablamos, ¿no?, de su visión, de todo el concepto de las nadas sanjuanistas, en fin, algo que nos puede ayudar mucho en nuestra oración diaria y en nuestra vida de fe. Vamos a hablar en este programa pues de algunos casos que ocurrieron en Beas y que bueno, nos viene a decir, yo cuando estaba preparando esta parte digo, desde luego la vida de San Juan de la Cruz es como una vida de aventuras, ¿no? Sí, eso te iba yo a comentar, que tenemos aspectos muy místicos como el dibujo, su compendio, su enseñanza, su espiritualidad, pero luego le vemos a San Juan de la Cruz puesto en una venta de camino hacia Andalucía, teniendo que debatir sobre la casa que le van a alquilar, que le van a rentar, mal dormir, mal comer, en fin, que es un hombre con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Exactamente, y es de lo que vamos a empezar a hablar hoy, de un caso realmente espeluznante que ocurrió en Beas y en Granada, y que, bueno, nos lo cuenta una monja de la que ya hemos hablado, Madalena del Espíritu Santo, que sí, sabemos que tenía una gran relación con el santo, y que bueno, que recogió muchos de los escritos, en fin, una persona de la que hemos hablado. Les voy a relatar los hechos, ¿no? Es, como digo, como estábamos empezando a hablar, es una cosa como muy de aventuras, ¿no?, todo esto. Bueno, parece ser que había un hombre que era el demandadero del convento de las monjas de Beas, y que bueno, pues que como era demandadero, pues que hacía viajes y hacía recados a las monjas. En uno de los viajes que hizo a Granada, pues se fue con un grupo de amigos. Entonces llegó la noche y comenzaron a pasear por la ciudad. Y de repente vieron una luz que se lucía a lo lejos, que se lucía, que se ocultaba, y fueron acercándose, ¿no?, viendo a ver qué es aquello, ¿no? Entonces se quedaron impresionados y patidifusos cuando vieron que era una mujer que estaba desnuda. Sí. Y estaba con una linterna en la mano, estaba subida en lo alto de una escalera y estaba quitándole los dientes a un ahorcado. Oh. Como digo, es un caso de aventuras, padre, pero que es cierto, ¿no?, todo esto que estoy contando. Bueno, yo me he preguntado un poco, bueno, dientes de los ahorcados, está un poco viendo el porqué, ¿no? Parece ser que se usaban como remedio eficaz contra determinados hechizos y tenía pues algo que ver con algunas prácticas de brujería. Y bueno, sobre todo era cuando una mujer que estaba enamorada de un caballero, pues que quería conseguir los favores mediante estos ritos, y entonces hacía y buscaba los dientes de un ahorcado. Bueno, yo lo he estado mirando y me he encontrado que este mismo caso parecido lo tenemos en la tragicomedia de Calisto y Melibea, es decir, algo parecido. También he visto que sirvió al maestro Goya para dibujar un grabado que tiene de la serie suya de grabados que se llama La caza de los dientes, donde una mujer
le arranca los dientes a un ahorcado. Y bueno, que es un grabado que está dentro de la serie de Los Caprichos, que son 80 estampas, ¿no?, que se publicaron en 1799. Bueno, lo cierto es que eran actos de brujería y que eran perseguidos por la Inquisición, con lo cual tenemos un caso como muy tremendo, ¿no?, que le ocurrió. Este mozo demandadero de las monjas pues era el más valiente del grupo de caballeros que estaban en esta situación, y rápidamente pues obligó a la mujer a bajarse de la escalera, a ponerse ropa, le debió de hablar un poco fuerte, ¿no?, diciéndole las cosas, y entre todos le dijeron que si bajaba que no le iban a delatar, que entonces la señora se fue y ellos se volvieron a Beas. Sí. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues que días más tarde estaban en Beas, y de repente allí apareció una señora vestida de gala con un gran acompañamiento en el convento de las monjas carmelitas descalzas, y rápidamente cuando vio al demandadero, era la misma que estaba subida a la escalera. Uh-huh. Era la misma que estaba subida a la escalera. Esto. Sí, pero es verdad, esto es la historia del santo. Bueno, entonces cuando la señora vio al demandadero en el convento, rápidamente le hizo una señal y aparte le dijo: me las vas a pagar, como dice, pensando, te vas a contar lo que ha pasado y me voy a encontrar con un problema. Bueno, en un momento dado que salieron fuera del convento, un grupo de mujeres fueron a por él, entraron en el aposento donde dormía, lo sacaron de la cama, le subieron hasta las vigas del techo y desde allí lo dejaron caer varias veces, dejándole el cuerpo molido. Como pudo, el pobre caballero salió de la posada donde dormía. Y bueno, ahí estaban todas las señoras como unas fieras y comenzaron a pegarle y comenzaron a darle todavía más golpes, y así, bueno, pues le pagaban al pobre mozo lo que pensando que le había acusado a la señora, y le dice el padre José Vicente Rodríguez, que es el que nos cuenta todo este caso tremendo, que se le tiraban al mozo unas señoras a otras como si fuera una pelota, ¿no? Sí. Entonces, como pudo, muy mal herido, se acercó al convento, donde golpeó el torno y como pudo entró. Y allí, pues, como insistía, dando golpes y aporreando las puertas, pues las monjas le tuvieron que abrir, y en ese momento rápidamente llegó San Juan de la Cruz, ¿no? Y claro, como dicen las crónicas, ¿no?, viéndole como un muerto desenterrado, le tomó de la mano y le dijo que se confesase. En ese momento el joven obedeció, y poniéndole las manos en la cabeza, pues estuvieron también recitando el Evangelio, y en ese punto el joven, el mozo, comenzó poco a poco a recobrar la vida y la salud, y en ese momento hizo una confesión y lógicamente le contó a Fray Juan todo lo que había pasado con la señora, y este es el que le dijo que tenía que dirigirse inmediatamente a la Inquisición, ¿no? Y ahí se fue como este caso terminó, es decir, con la acusación por parte del mozo a la Inquisición de esta señora. Una aventura total. Yo cuando lo estaba leyendo, por eso he comentado al principio, ¿no?, que parece una novela de aventuras. Yo no me lo podía ni creer, ¿no? Pero realmente es que estamos en una época en la que las brujerías y las misas estaban negras ahí estaban muy a la vuelta de la esquina, y en donde la Inquisición estaba muy pendiente de todas estas prácticas que, como vemos, realmente no es que digamos, no es que se cuenta, no es que es la verdad también de la historia de España, ¿no? Sí, vamos, si tiramos de nuestros días, pues también cuántas prácticas hay de alguna forma espirituales un tanto extrañas que casi rozan la brujería, y cuántas creencias, ¿no? Ciertamente estamos en otra época, pero vamos que en el fondo es lo mismo. Y nuevamente, padre, pues nos podemos dar cuenta de la rectitud de conciencia que tenía Fray Juan y cómo rápidamente él vio que había que denunciar a la Inquisición, es decir, que estas cosas no había que taparlas, aunque... Pobre Fray Juan, metidos en estos mejunjes, en estas situaciones tan extrañas. Sí, pero realmente es que hay en la vida del santo muchos momentos de estos, padre, sí. en los que el pobre tiene que encontrarse en medio de pues lo que era la sociedad de la época también, ¿no?
Pero también en esta época de Beas tenemos una figura que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la de San Juan Hortelano. Es decir, que un padre que no solo hacía pláticas, hacía confesiones, ¿no? Sino que también pues era una persona que le encantaba pedir la llave de la huerta, irse allí, y nos cuentan las crónicas que se iba allí se ponía a limpiar las malas hierbas, hacía algunos tabiques, preparaba algunos suelos, y también en cuanto tenía pues algún rato libre, pues también se cogía un libro, se ponía a leer por allí por el campo. Y bueno, también entre las aficiones, además de esta de la jardinería, la lectura y todo esto y algunas manualidades, ¿no? Y también nos dicen las crónicas que le gustaba mucho aderezar los retablos. Es decir, pues me imagino que pintar, porque él pintaba muy bien, ¿no? Sí, pues sí, hacer sí. pues hacer alguna Pues estampa. tengo ya muchas facetas: albañil, hortelano, místico, escritor, poeta, en fin. Sí, sí. Y luego a la vez lo que él más hacía, ¿no? Acompañante espiritual de tantas personas, de las monjas, de aquellas otras personas que se acercaban al convento, de los frailes, en fin. Tenemos un santo que tiene pues como muchas caras, ¿no? Y que nos hace una personalidad muy, muy interesante. Podemos hablar un poco de las cartas del santo. Sabemos que San Juan enviaba muchas cartas, que era muy de mandar cartas a sus amigos, a sus dirigidos y dirigidas espirituales, y que hacían muchísimo, muchísimo bien, ¿no? Y que bueno, estas cartas que él mandaba a los hermanos y a las hermanas, pues tenemos que ver cómo se entendían en la época, ¿no? Que no solamente eran para la persona a la que iban dirigidas, sino que iban a toda la comunidad. Se leían en público, se comentaban, ¿no? Y bueno, pues que sabía, que ayudaba a la comunidad entera. Es decir, que aunque veamos una carta leyendo el epistolario de San Juan, que se puede leer, que realmente recomendamos a nuestros oyentes que lo hagan. Sí, lo hemos recomendado Sí. más de alguna vez. Pues esas cartas eran como para la comunidad, ¿no? Y con lo cual se leían en voz alta muchas veces, se comentaban, y por tanto pues había, por ejemplo, la priora le pedía a alguna hermana que fuera la que lo leyera, y por tanto eran unas palabras que eran dichas para la comunidad, y que eran dichas siempre con mucho amor. Y decían las hermanas, ¿no? Refiriéndose a las cartas de Fray Juan, que parecían un cielo en la tierra, ¿no? Es decir, que en ellas se podía encontrar la presencia de Dios y todo su amor, ¿no? En esa manera de poder de hablar, sobre todo cuando él hablaba del amor que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, es decir, otra faceta, además de jardinero, padre, y la correspondencia también epistolar. Se calcula que Santa Teresa, yo de San Juan no tengo el dato, pero vamos, nos deja una cifra que de Santa Teresa se calcula que escribió más de 1000 cartas. El padre Fren nos hace referencia. Si Santa Teresa escribió más de 1000 cartas, pues hay que pensar que San Juan de la Cruz por el estilo. Sí, lo que pasa que de Santa Teresa no tenemos ninguna de las cartas que ella recibió, sino las que ella envió, porque las que ella recibía las borraba, las tiraba. Las quemaba, sí. Y Fray Juan hizo lo mismo, o sea, no se quedaba con las cartas que le mandaba, ni siquiera con las cartas que le mandaba Santa Madre, con lo cual ahí hemos perdido también hemos perdido mucho. Algo grande, sí. Sí, ¿no? Pero las cartas que ellos mandaban pues ha quedado ahí como parte de su... Pero hace pensar su capacidad y su agilidad para escribir. En esa época, con un tintero, una pluma, muchas veces de noche, con una vela, con el frío, en fin, y el dinamismo que tenían. Sí, porque andando de un lado para otro, moviéndose de una fundación a otra, tanto el santo como la santa, ¿no? Y luego pues en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier peña, en cualquier pollo, pues ahí se ponían a escribir, ¿no? Y escribían estas cartas que conocemos, y que, bueno, nosotros ahora al leerlo es increíble, ¿no? Ahora al leerlo después de tanto tiempo y nos siguen haciendo tanto bien. Sí. Porque siguen hablando de cosas importantes para la vida espiritual. Yo creo que eso es una de las cosas, padre, que estamos perdiendo, y que es algo muy bonito, y que... Bueno, hay todavía algunos padres y que siguen ejerciendo este poder y esta labor. Me estoy acordando ahora de un gran amigo nuestro, padre, que es el padre Victorino Terradillos, Sí. franciscano, que falleció hace 2 años. Con el que tuvimos varios programas.
en el monasterio de San Pedro de Alcántara. Y cómo se han publicado ya 2 libros que ha publicado una monja clarisa, María Victoria Triviño, sobre las cartas y los escritos de Fray Dío, que así le gustaba a él que le llamaran, que son realmente las cartas que él mandaba a personas, dirigidos espirituales, amigos, ¿no? Y ahora yo que las voy leyendo, digo, bueno, porque es que hablan de la vida diaria, de cómo enfocar las cosas, ¿no? Es un poco lo mismo que estamos hablando de estas cartas de Santa Teresa y de San Juan, ¿no? La dirección espiritual, las amistades espirituales tan importantes, el acompañamiento en la vida, en las cosas cotidianas, ¿no? El darle a las cosas de la vida, pues como una vuelta espiritual que tiene, ¿no? La presencia de Dios en cada cosa que nos ocurre. Sí, las cartas siempre han sido un referente espiritual. Pensemos las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan. En la Iglesia las cartas que han supuesto de tantos santos, de los santos padres, de San Ignacio de Antioquía, las cartas de santos que han marcado, estoy recordando aquí la famosa carta de San Francisco Javier, desde el Extremo Oriente, y tantas cartas que han hecho al final un compendio, un epistolario que han sido a nivel de congregaciones o de espiritualidades, pues fuente de inspiración. Porque muchas veces unas bonitas palabras, incluso pues un sermón que oímos bonito o alguien que nos habla, ¿no? Es bonito, pero muchas veces lo perdemos, ¿no? Porque sí, te acuerdas de algo, pero también te olvidas de muchas cosas, pero por escrito, ¿no? Ahí queda un poco también una labor de acompañamiento espiritual preciosa, y además que como muchas veces la vida nos golpea, pues podemos volver, ¿no? En un momento determinado. De ahí la figura a eso. De los escribanos y los copistas, que era una buena tarea de poder transcribir quizás homilías de santos, y los copistas que no se perdiesen el tiempo, entonces poder renovar lo que se había llegado a escribir, sea en un rollo, en un papiro, como en un libro. Uh-huh. Bueno, padre, antes de ponerle pues al seguimos santo ahí camino con San Juan de la Cruz, camino de Baeza. Sí, bueno, nuevamente le voy a contar otro caso, ¿Sí? tipo aventurero. No, que no sea tan cruel como el otro. Bueno, pues es bastante también fuerte. Bueno, le llevaban al Calvario, el monasterio del Calvario, el convento del Calvario, a Fray Juan, a una mujer del pueblo de Ignatoay que llegó con 2 religiosos. Y la posesa, al ver al santo, comenzó a gritar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esta mujer empezó a gritarle al santo y él le practicó un conjuro y esta mujer quedó libre del espíritu maligno. Sabemos que esto era una de las cosas que Fray Juan durante toda su vida hizo, ayudando, curiosamente, muchas mujeres. También otro día, yendo con Fray Bocardo, le salió al paso una mujerzuela que también le invitó con mucho descaro a pasar con ella por una posada, en fin, que nuevamente se encontró Fray Juan con otra situación, con otra mujer que le puso las cosas muy difíciles, ¿no? Sí. Vemos como la vida del santo está ahí entre cosas muy espirituales y cosas muy terrenales, ¿no? Y cómo se ve envuelto muchas veces, porque muchas veces esa idea y ese deseo de ayudar a las personas también le ponía a él en problemas, porque se encontraba muchas veces con personas desequilibradas, como estas mujeres, ¿no? Y que iban y que muchas veces le decían, pues vaya usted a ver si Fray Juan le quita ese demonio que usted tiene. Pero claro, esas mujeres se dirigían a Fray Juan, muchas veces Fray Juan tenía que hacerse con la situación, padre. Sí. A ver cómo podía frenar el asunto, y sobre todo muchas veces estas posesiones, ¿no? Que estas mujeres sentían, y bueno, cómo liberarlas. Luego también la fama de santo. Ahí ya unimos todo, la fama de santo como bueno, que es capaz de sacar demonios, de lograr quitar el hechizo, en fin, tanta cosa. Sí, pero yo quería no dejar solo esto aquí, ¿no? Porque me parece que sería una cosa muy sesgada. Tenemos que pensar que en Beas, así como en el resto de las fundaciones, conventos de Fray Juan, iba muchísima gente a verle. Es decir, gente eclesiástica, seglares, de Beas, de Caravaca, de otros lugares que querían conocerle,
que querían compartir con él alguna experiencia, que querían oírle. Es decir, que Fray Juan estaba levantando en este momento un gran interés y que no solo eran personas desequilibradas o que querían que les ayudaran a nivel psicológico, sino también muchas personas de todos los tipos que se sentían pues muy fascinados por la presencia de este hombre tan especial. Sí, sí. Esto de alguna forma, quitando el grado de santidad de San Juan de la Cruz, pues sigue sucediendo en nuestra iglesia. Si no, párrocos que están escuchando este programa, cuánto pueden sentir que en su parroquia, pues efectivamente va gente muy fervorosa, gente muy capaz, gente muy comprometida, pero también va gente muy desequilibrada, ¿no? Y gente que se encuentra en soledad, en abandono, que tiene muchos problemas, en fin, que sigue siendo un cobijo de todo. Sí, yo creo que contar estas cosas, padre, contando la vida de un santo como Fray Juan, está muy bien. Porque también le ponemos a la vida todo lo que es la vida, no es solo momentos de oración, momentos de gracias místicas, sino también hay momentos de estos en los que uno tiene que hacer frente a una situación difícil, a personas con problemas, ¿no? Y al final nos encontramos a un santo y una persona en la tierra, en la vida, con problemas. Por eso San Juan de la Cruz, además de místico, pues tiene un toque muy especial por todo esto. Sí, la verdad. Un hombre muy completo. Muy completo, sí. Bueno, Fray Juan estuvo en un año en el convento del Calvario, en Beas, que estaba a 15 kilómetros de Beas, y se fue a fundar en Baeza, que era una ciudad universitaria. Y bueno, pues como ya sabemos lo que le gustaba a Santa Teresa fundar en ese tipo de ciudades. De lugares, sí. Exactamente. Entonces ya en el año 1573 el padre Gracián y el padre Mariano habían pasado por Baeza y habrían tratado de fundar allí para extender la orden por Andalucía. Y entonces habían dejado allí muchos amigos que estaban intentando pues promover, ¿no?, la creación de un convento. Quizás el más importante y el que más ayudó pues fue el obispo de Jaén, el doctor Delgado. Ahora el fundador va a ser Fray Juan de la Cruz, que había sido estudiante en Salamanca, como hemos estado hablando, y que era el rector del Colegio de los Descalzos en Alcalá. Y bueno, pues en general sabemos que en esa época por allí se hablaba muy bien de ellos a nivel popular, se les consideraba que no solamente eran personas doctas, sino que eran muy santos, se les llamaba los santos descalzos de la Peñuela o del Calvario. Y que sabemos que en aquella época cultivaban mucho el silencio y por tanto les llamaban en aquel momento la orden de los mudos. Se convertía un poco de esta manera de ser, pues de silencio y de contención, ¿no? Había varios doctores de la Universidad de Baeza que le pidieron que por favor fundaran un colegio de la orden en la ciudad. Y esto por un lado, es decir, sabemos que existe esta petición de esta gente y luego por otro lado, algo que siempre ocurre, Fray Juan oye interiormente una voz del Señor que le pide que lleve adelante esta fundación y así se lo comunica a las monjas y ellas luego lo recogen y por tanto nosotros lo sabemos. Comienza a buscar permisos también del vicario general, el padre Salazar, y del obispo Diego Leza. Y bueno, empieza a hablar con personas poderosas, tanto en el ámbito eclesiástico como los seglares, para que puedan ayudarles, ¿no?, con todos los trámites. Encuentran unas casas dentro de las murallas, cerca de la puerta de Úbeda. Eran unas casas que tenían capacidad suficiente para las capillas, las celdas y las dependencias conventuales. Las monjas de Beas, nos cuentan las crónicas, que ayudan en lo que pueden, ¿no? Y del convento del Calvario van con nuestro padre 3 frailes, ¿no?, que van a ayudarle y que sabemos que se llevan todas las pertenencias en unos jumentos, en unos burritos, y así se van a la fundación. Así un poco llegaron al modo de la santa, ¿no? Pues con las cositas que casi cabían en un jumento. Hay que imaginar lo que cabía. Llevan lo justo para preparar el altar y llevan colgando una campanita, también algo como muy teresiano. Y cuando llegan, pues ya por la mañana, aunque estaba todo por hacer y las casas estarían medio abandonadas y todavía no habían empezado a hacer nada, pero ya empiezan a repicar las campanas, anuncian a los vecinos que va a haber misa
Y bueno, pues comienza ya la fundación de este convento en Baeza. Qué forma tan sencilla, tan de Portal de Belén y tan propia de ese estilo, de Santa Teresa y aquí su discípulo, San Juan de la Cruz. Que con lo poquito que cabía en un burrito, con eso tenían suficiente para hacer una fundación carmelita. Ya, pues qué maravilla. Dado, María Ángeles, que este programa San Juan de la Cruz, pues estamos en las vísperas ya de la Cuaresma, quizás podemos dejar un mensaje para este miércoles de ceniza que ya asoma la próxima semana a todos nuestros oyentes, pues para vivir esa Cuaresma de la cual, pues tirando de San Juan de la Cruz, ¿cómo debió de vivir en las Cuaresmas? Sí, pues esto último que acabamos de hablar, padre, el silencio, que yo creo que por lo menos es algo que yo me voy a plantear en estos días de Cuaresma. Me parece muy bien. Un poco practicar el silencio, porque muchas veces estamos como muy dados a hablar, muchas veces muy necesitados de entender cosas, de leer, de meditar, pero en el silencio, ¿no?, es donde realmente podemos oír la voz del Señor y podemos por lo menos habitar con un poco más de sosiego en nuestra vida. Busquemos esos silencios desde el propio cuarto, la propia casa, no digamos ya lo que es una iglesia, una ermita, una parroquia, la naturaleza, en fin, cuántos ámbitos de silencio donde podemos hacer resonar, como bien San Juan de la Cruz expresa, la música callada, ¿no?, la soledad sonora. Bueno, pues nos vamos con ese propósito. Pues me parece fenomenal. Esa soledad, ese silencio donde hagamos resonar la voz del Señor. Muchas gracias, María Ángeles, y una santa Cuaresma. Igualmente. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy con San Juan de la Cruz, por esa Andalucía, en lo que supone Beas, Baeza, Granada, en esas aventuras de fundaciones y donde deja esa huella, no cabe duda, de este místico y de este gran humanista y este gran santo. Con él pues nos llevamos de la mano por este tiempo cuaresmal que comenzamos. Y agradecemos a María Ángeles Álvarez esta gran aportación de acercarnos a este gran santo, a estas nuestras antenas de Radio María aquí en La Espadaña. Hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en La Espadaña, y una santa Cuaresma para todos nuestros oyentes. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.